Vamos rápidamente porque el tiempo nos gana y hay más invitados con Martín Belaúnde Moreira, representante de Solidaridad Nacional, candidatea a la reelección al Congreso con el número 4. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por invitarme. Aquí me tiene a sus órdenes para, de alguna forma, comunicarnos con este extraordinario público de San Juan del Lurigancho y de toda esta brillante zona de Lima. El distrito con mayores electores a nivel nacional. Así es. Tiene casi más electores que la propia provincia de Trujillo. Así es. Realmente puede decidir una elección. Definitivamente puede decidir una elección, y es un electorado, y es un votante, y es un ciudadano a quienes los candidatos. ¿O es el jurado electoral o el nacional el que puede decidir a este paso una elección? Bueno, yo le diría lo siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones tiene tres funciones. El sistema electoral, llevar a cabo las elecciones, en primer lugar, implica toda una tarea logística importante. Pero cierto. Pero los tres, en realidad, porque también la RENIE, porque son los que son la base de datos de los electores. Segundo, tiene que aplicar las reglas sobre inscripción de los candidatos, sobre inscripción de los partidos y todas las reglas formales a las que nos hemos sometido todos. Inclusive TPP, pero resulta que TPP, que antes era CODI, y antes no recuerdo qué otro nombre podría tener, no las cumplió en su momento. Y entonces, si no las cumplió en su momento, y nosotros de Solidaridad Nacional, UPP, sí las cumplimos antes y ahora, ¿por qué se va a exonerar a TPP, que parece Trans-Pacific Partnership, de los requisitos que todo el resto han cumplido? Y eso es, en definitiva, lo que se está decidiendo hoy día. El Jurado Nacional de Elecciones, aparte de estas tareas específicas legales, lo que tiene que hacer es garantizar la autenticidad del voto, garantizar el conteo de los votos y garantizar que se proclame aquellas personas que en efecto han sido votadas y elegidas. Antero Flores asumía parte de su responsabilidad como parlamentario cuando lo fue, precisamente por no haber llegado a un consenso entre todas las fuerzas políticas y haber elaborado una auténtica ley electoral que impida que a la postre, como estamos pasando ahora, vengan estas complicaciones y estos problemas que incluso van contra el calendario, porque las tachas aún no pueden interponerse. Tenemos una ley electoral exageradamente formalista y reglamentarista. ¿De dinosaurios, como dice TPP? Yo no sé. Aunque Aureo Segarra también tendría responsabilidad, porque él fue congresista también en alguna época. Yo no sé, lo que tenemos es una ley electoral formalista, reglamentarista, quizás en exceso, pero todos los partidos se la han ingeniado para cumplir. Solidaridad Nacional ciertamente la cumplió el año 11. Solidaridad Nacional ciertamente lo cumplió en las últimas elecciones municipales. Entonces, si nosotros, el partido al cual yo pertenezco, del que no soy parte, pero soy invitado, 2 veces invitado, y reconozco y agradezco el honor que se me ha hecho al invitarme, entonces yo digo, carambas, ¿por qué si a nosotros y a otros se nos exigió? ¿Y por qué no se les exige a TPP y a su candidato? ¿Por qué? Porque tiene aparentemente un porcentaje interesante en las encuestas. Yo respeto a las encuestas. 18%, ¿sí? O 19%. Bueno, así lo dicen, perfecto. Pero yo digo, las encuestas son una expresión de preferencia. Pero no hay que confundir las encuestas con el voto. Y en este sentido, parece que en diciembre el pueblo quería un outsider. Acuña, en esa época, se adelantó a todo el mundo, nadie sabía los problemas que tenía en la mochila pesada con la que venía, ¿no es cierto? Sí. Después viene el señor Guzmán, y ahora parece que, según lo que dice esta encuesta, el señor Barnechea, por lo menos en Lima, podría ser este tercer outsider que está saliendo del cascarón. ¿Por qué es que el Nano Guerra García no ha podido tener, esta categoría? Vamos a verlo. Todavía estamos con los emprendedores, con el universo con el que él trabaja. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le falta? Quizás le falta poner más énfasis en sus propuestas. Él es un hombre que ha promovido el emprendimiento, es un hombre que se ha dedicado a la actividad privada en ese rango. Yo diría lo siguiente, ¿qué tenemos aquí?
Me dicen, el señor Julio Guzmán es un outsider, difícilmente, ¿no? Ha participado en el actual gobierno, ha sido viceministro, ha sido secretario general de la PCM y ahora se llama Mesa de Partes, ha sido viceministro de Pymes, no es pues un outsider, ha sido un funcionario, un alto funcionario de confianza de este gobierno. Ahora, el señor Alfredo Barrenechea, de quien yo soy amigo, no personal, lo conozco hace muchos años, tampoco es un outsider, es un hombre que fue candidato a la alcaldía de Lima en el año 83, no ganó, pero fue candidato a la alcaldía de Lima, obtuvo una votación importante, ha sido diputado, ha sido diputado por lo menos claro, una vez. En tal sentido, Fujimori tampoco lo hubiera sido porque había sido rector de la Agraria, había sido presidente de la ANR. No me refiero a los pergaminos con los que llegan, sino a la preferencia electoral. Pero yo digo, pues, me dicen un outsider, yo digo pues que Barrenechea no es un outsider, porque una persona que ha sido candidato a la Municipalidad de Lima en el año 83 y que ha sido diputado de... Ya trae alguna experiencia electoral. Bueno, no es exactamente un outsider. No es un desconocido, evidentemente. No es un outsider. Bueno, PPK evidentemente no lo es, Alan García no lo es, Verónica Mendoza tiene una experiencia parlamentaria y el señor Acuña ha sido alcalde y presidente del gobierno regional, y ¿no? Toledo ha sido expresidente. Entonces, definitivamente ninguno es outsider. El outsider quizás sea Nano Guerra García, que no lo favorece esta encuesta que está aquí. También, vamos a ver. Pues. ¿Por qué cree usted que no le hace mella el hecho de haber sido viceministro, haber sido secretario de la PCM, haber incluso sido sindicado como el candidato del nacionalismo al señor Guzmán, pero sí a Urresti la mochila pesada parece que sí, valga la redundancia, le pesa, porque mientras Urresti tiene 1, el otro tiene 19. Bueno, Urresti carga pues una mochila pesada también personal, ¿no? De hechos anteriores, tiene una acusación por homicidio, ¿no? Y eso es una mochila harto pesada. Yo no sé si el señor Urresti será inocente o culpable, eso lo determinarán los tribunales, pero el tener ya no es denuncia, sino una acusación, es una mochila pesada, para utilizar un término tan grato a la señora Keiko, que ahora veo que está en 26%. Bien, yo digo lo siguiente: yo creo y expreso mi fe, y en esta cosa uno tiene derecho a tener fe. La fe mueve montañas, la fe mueve porcentajes electorales, la fe mueve las encuestas. Yo tengo fe en Nano, porque Nano es un hombre que puede salir, puede combatir, puede expresar una opción política, que es una opción política por la empresa en el Perú, por el Estado en el Perú. Y yo quisiera, si usted me lo permite, de dar dos o tres de mis propuestas fundamentales. Claro que sí. Entonces, mi propuesta fundamental, y ya le he dicho, creo que le he dicho aquí antes, es la siguiente: tiene que rebajarse la edad mínima de responsabilidad penal de 18 a 16 años, no para todos los delitos, pero sí para los delitos violentos. Sicariato, por ejemplo. El sicariato juvenil, por supuesto. Y aquí quiero dar una cifra que la estoy dando y quiero que el público la retenga en la memoria. El año pasado se cometieron 288 asesinatos. De esos 288 asesinatos, 96 fueron por sicariato, y de esos 96 asesinatos, la mitad fueron sicariato juvenil. Necesitamos tener una ley disuasiva de sicariato juvenil. ¿Cómo se debe juzgar a estos delincuentes juveniles? Acabamos de ver el asesinato donde el autor intelectual ha sido una chica de 15 años. Bueno, eso es algo terrible. Y perpetrado por un joven ya mayor de edad, extranjero, de 22 años. Entonces necesitamos tener una norma disuasiva. El joven de 16 años, ¿y por qué he dicho 16 años? Por una razón elemental, porque la responsabilidad relativa, conforme al Código Civil, se adquiere a los 16 años. Si un joven de 16 años tiene la fuerza de matar, debe saber asumir las consecuencias del delito que está cometiendo. La ley de consulta popular debería también aplicarse para
tomar decisiones drásticas como la que usted propone, o solamente para obras que pongan en riesgo el tema ambiental? Bueno, yo digo lo siguiente: la consulta popular en este caso no requiere, mejor dicho, no es necesario aplicarla a reformas que no son tan drásticas. Perdone que en ese sentido le contradiga. Hay muchos países en el mundo que tienen 16 años como edad mínima de responsabilidad penal e incluso menor. Pero de manera, para esto lo que basta, ya han habido algo más de 500 modificaciones al Código Penal, que solo tiene 500 artículos. Esto es una modificación al Código Penal que tendrá, si se lleva adelante como yo espero, y si el pueblo peruano me honra con la reelección, esta será una opción disuasiva para que aquellos adolescentes que maten piensen dos veces y no lo hagan. Consulta popular en el tema de pena de muerte, consulta popular en el tema de salida a las calles de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. No creo, pues la pena de muerte es una cosa distinta. La pena de muerte, para aplicarse en el Perú para delitos violentos o para homicidio calificado, requiere en el Perú una modificación constitucional. Entonces, se habría una reforma en el caso de que se lleve, habría un referéndum para eso, en el caso que se aplique una de las vías de la reforma, que sabemos que son 87 votos, considerando los 2/3 del Congreso, y un referéndum. La otra fórmula es modificar el artículo correspondiente en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Eso es necesario. La consulta previa es un aspecto que está en la ley, que se debe llevar adelante, porque está en la ley, y que es vinculante en el sentido de que se debe realizar, pero el resultado no es necesariamente vinculante, y se refiere, tal como lo establece el convenio 169, a pueblos tribales y originarios, o pueblos indígenas u originarios, que mantengan esa identidad, y eso se da fundamentalmente en las comunidades nativas de la Amazonía y fundamentalmente para operaciones de hidrocarburos. Antes que nos gane el tiempo, ¿debe renegociarse el contrato del gas? Yo creo que hay aspectos que sí pueden ser materia de una renegociación. Los contratos de gas en el Perú, de los que se están explotando, son contratos de licencia. Conforme a ese contrato, el licenciatario paga una regalía y al momento que el gas sale de la boca del pozo, se convierte en propietario del gas, pero tiene que pagar la regalía sobre el precio del destino final del gas. Y si eso no está adecuadamente cautelado en el contrato, entonces quizás se deban hacer algunas enmiendas en el contrato. No debemos tener en consideración que las inversiones se hacen en base a los contratos y que tiene que haber una estabilidad contractual. Si ha habido una burla en las regalías, que es algo que el Estado peruano, Perú Petro, deben cautelar, Estado peruano, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas y Perú Petro deben cautelar, y ha habido incluso juicios ante el CIADE sobre ese tema. Entonces eso sí, en mi opinión, merecería una renegociación, pero para una renegociación, las renegociaciones no son a la fuerza. Los contratos no son a la fuerza, entonces tiene que haber una voluntad recíproca de renegociación para mejorar el contrato en ese aspecto fundamental, porque ahí están de por medio las regalías al Estado, y las regalías al Estado a través de Perú Petro son uno de los ingresos fundamentales del Estado, y es uno de los ingresos que también van a las regiones. No nos olvidemos que en canon minero y regalías entre el año 2006 y el año 2012 se distribuyeron a las diversas regiones 54.500 millones de soles, algo más de 20.000 millones de dólares. Muy bien, doctor Martín Belaúnde Moreira, de Solidaridad Nacional, número 4, va a la reelección por el Congreso. Muchísimas gracias por su presencia. Sé que se quedan muchos temas sobre el tapete, pero lamentablemente tenemos más invitados, así que esperemos contar con su presencia de nuevo. La van a tener todas las veces que sea necesario para explicar estas cosas, que hay que explicarlas en el mínimo tiempo posible y con la máxima claridad que se pueda dar. Así es, estamos haciendo un esfuerzo de síntesis precisamente para lograr este objetivo. Muchísimas gracias nuevamente. Vamos a una pausa y volvemos con Yehude Simons.